Comenzamos como siempre con dos inspiraciones y expiraciones. Bueno, procuramos que las inspiraciones sean lo más profundas posibles. Cuanto más profundamente lleves el aire, más profundamente me refiero hacia el estómago, hacia la parte baja de los pulmones, mayor es el beneficio que obtiene el cuerpo. Entonces se trata de, como os digo siempre, un par de inspiraciones y expiraciones profundas. Voy a contaros una anécdota, como siempre, algo que me sucedió a mí, algo que me enseñó. En cierta ocasión, hace muchos años, por un accidente laboral, estaba de baja y en el caso de accidentes laborales, la baja la cubre normalmente en España la mutua de accidentes. Entonces, casualmente, allí en esa misma mutua, me encontré con un amigo. Era un chaval que era 8 años más joven que yo, era un chaval que yo conocía desde que era niño, era vecino mío del edificio donde yo vivía. Como os digo, yo pues le sacaba 8 años y él era un niño cuando lo conocí, con lo cual lo conocía desde bien niño. Por cierto, una persona tremendamente noble. Él había tenido un accidente cargando un peso muy grande, bastante grande por cierto, pues se hizo daño en la espalda, se hizo daño en la parte baja de la espalda, de tal manera que se hizo una lesión que cubría la mutua de seguros. Pero lamentablemente llevaba unos meses en los que no encontraban solución a su problema y él, pobre, pues estaba muerto de dolores. De hecho, cuando el relato que os voy a hacer ahora, cuando lo vi, pues llevaba unos días que andaba con muletas. Los dos somos grandes, somos tíos grandes, o sea, os digo, pues grandes. Se nos ve a lo lejos, incluso entre la multitud. Y recuerdo que la mutua esta en cuestión pues está en el Paseo de la Playa, en Gijón. Entonces yo estaba de baja y bueno, iba todos los días a hacer fisioterapia a la mutua y me encontraba con él pues casi todos los días. Concretamente él me contaba que estaba totalmente derrotado, abatido, porque no encontraban solución a su problema y estaba pues muerto de dolores, incluso con las inyecciones o las pastillas que le daban. Y como os digo, llevaba unos meses realmente su ánimo estaba muy, muy bajo. Entonces yo la verdad le tengo mucho afecto a esa persona porque, como os digo, la conocí desde niño, lo conozco desde niño y siempre fue un niño muy noble, o sea, un chicarrón incluso más grande que yo, más grandote, y realmente siempre me pareció un hombre muy, muy noble. Bueno, pues el caso es que un día, uno de esos días que yo iba por el Paseo de la Playa, era ya verano, hace buen tiempo, y en la playa, en el Paseo de la Playa en verano, pues se junta mucha gente paseando, mucha gente que va a la playa. Pero entre esa multitud tan tremenda, pues lo vi a lo lejos, pues a unos 200 metros lo reconocí enseguida, porque como os digo, él es un hombre grande. Y de primeras, pues lo que sentí fue la sensación de, ahora que seguramente no me vio todavía porque estábamos lejos, él venía caminando hacia mí o hacia él, pensé, voy a cambiar de acera. Bueno, pero de repente pensé en ese pensamiento, pensé, no, a lo mejor me vio y pensó que me va a ver en la otra acera, se va a dar cuenta de la maniobra, vaya. Bueno, pues entonces el caso es que yo seguí caminando, me lo encontré un día más y ¿qué tal estás? El hombre aquel día estaba realmente abatido tremendamente. De hecho, me decía que desde que estaba de baja, desde hacía meses, pues incluso sus amistades, sus mejores amigos, sus mejores amistades, pues habían ido distanciando de él y eso le entristecía muchísimo. Entonces me dijo que realmente estaba tan abatido que su intención era subir a los acantilados que hay ahí en Gijón, concretamente en el Cerro Santa Catalina, y su intención era tirarse por el acantilado. Estaba tan derrotado el hombre. Entonces yo, con esto que me comentó de sus amigos, pues yo le dije, mira, José se llama, si te soy honesto, te vi a lo lejos y pensé en cambiar de acera. Y te voy a explicar. Pensé en cambiar de acera porque te vi y realmente me llena de dolor, de tremenda frustración, el afecto que te tengo, el cariño que te tengo y el sentir que no me veo capaz de aliviar ese dolor tuyo que tienes. Entonces eso me genera a mí una impotencia tremenda, una impotencia que me causa daño a mí.
Pero claro, te vi y pensé, seguramente si me ve, pues pensará, buf, este se va de lado para que no lo vea. Entonces él me dijo, de una forma ya prácticamente llorando, que gracias por decirme eso. Le dije, le aclaré, probablemente a esos amigos que dices que se fueron distanciando de ti les pase algo parecido a lo que me acaba de pasar. Entonces él me dijo ya llorando que muchas gracias por esa reflexión, por esa confesión más bien, porque realmente le acababa de dar una inyección de ánimo de seguir adelante una vez que comprendía que probablemente sus amigos no se habían distanciado por otro motivo que por quizás el mismo que yo le acababa de relatar. Lo que quiero decir con esto es hasta qué punto las ideas, cuando damos algo por hecho, sea o no sea cierto, cuando damos algo por hecho, eso se convierte en nuestra realidad. Y la realidad de este hombre, lo que quiero deciros es no tanto que esas palabras que yo le dije le hicieron cambiar de la decisión que tenía, sino que hasta qué punto nos influyen tremendamente cuando creemos en algo de una manera, sea como sea, esa se vuelve nuestra realidad. Bueno, yo tengo que deciros que durante muchos años, durante los años que hice artes marciales, pues siempre admiré mucho a la cultura china, en el sentido de las artes marciales que tienen, del fundamento que tienen, de la búsqueda que tienen del ser humano, y paralelamente, pues claro, los chinos son conocidos también por la famosísima medicina tradicional china, que es una medicina que tiene miles de años de experiencia y que está claramente demostrada que es efectiva. Entonces, en esa medicina, en esa cultura, digamos, de ellos, pues establecen que el hígado se estropea por la ira retenida. Como os digo siempre, yo soy una persona con tremendo carácter, que también os aclararé, por cierto, en algún otro vídeo, que no es que yo sea una persona de tremendo carácter, es que cuando algo me fastidia, algo realmente me fastidia, pues mi reacción es bastante explosiva, es bastante, para mi gusto, desmedida, ¿no? No soy una persona agresiva, o sea, no agredo a nadie, pero me llena de rabia, ¿no? Me llena de un sentimiento que no es precisamente, para mí, ni siquiera para mí, agradable, ¿no? Entonces yo con aquel conocimiento, con aquello que leí sobre la visión de los chinos, hasta qué punto una emoción como la ira retenida puede causar daño al hígado hasta realmente deteriorarlo tremendamente, pues coño, pues como que de repente pensé, no, pues no será verdad que yo estropee mi hígado por la ira retenida. Es decir, la ira hay que echarla fuera. Y entonces abanderé esa idea hasta el punto de que yo no me dejaba 1 miligramo de ira dentro, o sea, yo lo echaba fuera y eso pues me causó pues el ser conocido como muy mal carácter, muy mal genio. Bien. Pero gracias a Dios los años pasan y yo en aquella idea de que estaba haciendo algo que realmente era saludable para mí, es decir, evitarme causar un daño al hígado algún día por esa rabia, por esa ira, por esa impotencia, por esa frustración, pues de repente un día me doy cuenta, muchos años después, es decir, hace poco, de repente me doy cuenta, espera un momento, o sea, si yo sigo con este planteamiento de por no dejarme la ira adentro, estar todo el día de mala leche o casi todo el día de mala leche, porque son tantas las cosas que hoy por hoy nos agreden que no es anormal que uno esté pues siempre contrariado, pues de repente en algún otro sitio leo que hay que transmutar esa ira en otra emoción, de otra manera. Y entonces, leyendo un poco, buscando información en este tema, me doy cuenta de que de verdad la ira es una emoción muy humana, es una emoción muy justificable, pero bueno, hay alguna otra alternativa, es decir, no te la tienes que comer con patatas o se la tienes que echar al mundo, sino que puedes realmente hacer algo con ella, lo que llaman, digamos, transmutar, ¿no? Convertir una energía en otra, como hacen, pues, por ejemplo, las centrales eléctricas, ¿no? Convierten un tipo de energía en otro tipo de energía. Bueno, entonces es ahí cuando me decido o cuando tomo conciencia de que quiero buscar decididamente una forma de transmutar esa emoción y entonces empiezo a planteármelo aquello de cambiar mi reacción ante las cosas. Para mí era así como matemático, ¿no? O sea, esto me pone de mala leche y como me pone de mala leche tengo que estar de mal humor. Y como tengo que estar de mal humor, pues estoy que me lleva el demonio. Y se acabó, y eso es lo que hay porque tengo que ante todo proteger mi hígado. Bien.
Pero unos años de experiencia, unos años, por lo menos 20 años de experiencia en esa dirección, pues de repente me hacen comprender que efectivamente si hay alguna posibilidad de transmutar esa energía en una forma más constructiva, más productiva o menos dañina, pues entonces tengo que buscar esa forma, tengo que encontrar esa forma, tengo que practicar esa manera, porque realmente yo soy en primera instancia el que no se siente a gusto con esa rabia, porque la rabia está ahí, ¿no? Aunque la eches fuera, pues la rabia está ahí. Bueno, pues entonces en ello estoy, en el camino, como os digo, perdonar, pero es que se me cansa la mano, es que me hago mayor y caray, es que cuando no se me pone la mano fría como el otro día, se me cansa la mano. Bien, tengo que deciros, hablamos ahora de astrología, cambiando de tercio. Hablando de astrología, tiene que ver con lo que os comenté de mi amigo. Hablando de la astrología, existen distintas escuelas en todo el mundo, en todas las culturas de astrología. Y hay concretamente un animal que coincide en todas ellas, y ese animal soy yo. Mi signo en los varios tipos de astrología que existen en el planeta, mi signo es becerro. O sea, yo soy un auténtico becerro. ¿En qué sentido me llamo becerro? Esto es broma, lo del signo astrológico, pero ¿en qué sentido me comporto como un auténtico becerro? Pues en el sentido siguiente. Resulta que el otro día os explicaba de qué manera pues yo me siento libre de confiado en mí mismo, en mi calidad de trabajo, y yo no soy el que me juzgo a mí mismo diciéndome que esto, que aquello, sino son mis jefes. Es decir, la apreciación de mí mismo, la valoración de mí mismo es en ese sentido, por ejemplo, buena, pero desgraciadamente como me juzgan, como son otras personas las que me juzgan y están motivados, inducidos o manipulados por su propio, por ejemplo, envidia, como os decía el otro día, pues me siento juzgado de una forma que no es justa, porque yo realmente no soy así profesionalmente. Bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bien, yo resulta que en estos días que estoy así como muy, no sé, como muy abierto a descubrir cosas de mí mismo, cosas no solo que yo esté abierto a descubrir cosas de mí mismo, sino que hay cosas que se manifiestan en mi mente, empiezo a percibir conceptos, digamos, en mi mente que aparecen en mi mente espontáneamente como pretendiendo que yo resuelva, más que disuelva, resuelva de una vez por todas, una serie de conflictos que tengo, de bloqueos que tengo. Y uno de ellos es, que lo acabo de descubrir hace 2 días, uno de ellos es que aunque esa valoración que me hacen en el trabajo no me guste nada porque no concuerda con la realidad, resulta que descubro que yo me estoy juzgando a mí mismo, me estoy valorando a mí mismo en función de mis malditas emociones. Es decir, yo soy una persona tremendamente visceral, en mi interior tengo pues envidia, siento resentimiento, siento rencor, siento rabia, siento agresividad, siento un montón de cosas. Y en mi constante bagaje por internet buscando pues respuestas en diferentes direcciones, pues resulta que veo que hay infinidad de páginas que te hablan de la abundancia, que el universo es generoso, que pidas y se te dará. Y entonces yo, como me acostumbré durante muchos años a pensar, sí, bueno, el dinero lo necesito, el dinero lo quiero, lo querría en cantidades industriales, para vivir bien, para no tener que seguir trabajando, ganándome la vida en estos entornos donde me siento juzgado como realmente no soy. Entonces, pero claro, siempre llego a la misma conclusión que me la hago yo mismo. Que me digo, bueno, ¿y el dinero para qué? Porque ¿de qué me serviría a mí tener dinero si estoy siempre encabronado, cabreado, el rencor, el pasado, el miedo por el futuro, no sé qué más, millones de argumentos que me pongo yo a mí mismo? Y entonces de repente me paro y me doy cuenta. Una cosa es que las emociones te superen y otra cosa es que creas que porque el dinero no te curaría esas emociones, entonces te resistas digamos, a cultivar la creencia de que el universo es generoso, porque es como que estoy bloqueado, estoy constantemente enfocado en las cosas de mí mismo que no van como yo quisiera, sobre todo las emociones. Entonces es así como decir, bueno, ¿yo para qué quisiera tener dinero si luego son las emociones las que me dan por saco? Y aquí es donde llego a la conclusión que quiero comentaros a vosotros.
¿Y qué problema tendría si el universo es generoso y tuviera la suerte de poder gozar de dinero, de abundancia, de independencia económica? Pues seguiría trabajándome mis emociones, mis bloqueos que probablemente duren lo que me quede de vida. Entonces, como decimos en Asturias, ¿qué sabrá un cerdo cuando es fiesta? O sea, concretamente decimos, ¿qué sabrá un gochu cuando hay fiesta? Es decir, ¿qué sabrá un cerdo cuando es fiesta? ¿Qué tendrá que ver lo uno con lo otro? Y ahí es donde descubro que yo, tremendamente crítico conmigo y con el resto del mundo, yo me estoy a mí mismo traicionando. Por argumentos muy correctos, por argumentos muy válidos, por argumentos muy de peso. Por supuesto que sí. Yo tengo una tarea por hacer, por crecer, por evolucionar. Pero ¿qué tendrá eso que ver con que lo pudiera hacer en la abundancia económica de poder ser independiente y poder dedicarme en cuerpo y alma a lo que realmente me gusta dedicarme en la vida desde hace ya 40 años o más de 40 años, desde que tengo uso de razón, en los que me propuse realmente encontrar una respuesta a tanto conflicto. Entonces aquí es donde os digo, y os digo honestamente, que no tengo argumento ninguno para decir, no, es que es culpa de aquel, es que es culpa del otro, es que este es su envidia, que el otro, su dejadez. No. Aquí estamos hablando de mí. Aquí estamos hablando de cómo, de qué manera tan magistral llamémoslo así, traiciono a mí mismo. Me mantengo en un estadio de bloqueo en el que, por argumentos, como digo, maravillosos y estupendos y muy racionales y muy lógicos y muy verdaderos, pues me estoy oponiendo a mí mismo esa pega. Entonces, ahora es cuando ya me estoy cansando de hablar ahora mismo y os digo un par de respiraciones, inspiraciones, respiraciones, y que Dios reparta suerte y me ayude a seguir creciendo y comprendiendo hasta qué punto yo a mí mismo me quito la felicidad de forma magistral. Vamos allá. Os recuerdo ya por último, desde el mayor y más profundo de mis afectos, que compartir esto con vosotros no quiere decir que yo soy aquí el maestro, yo soy el que lo sé todo, y vosotros estáis ahí escuchando lo que no sabéis, y para eso nací yo, y estoy aquí para aclararos la vida. Probablemente muchas de estas cosas que os cuento, porque de hecho lo sé, os suceden a vosotros mismos, llegasteis a conclusiones que yo todavía no llegué, y simplemente lo que busco de corazón es compartir, como os dije siempre y os lo seguiré diciendo, en mi ánimo está ser honesto, abierto, humano por encima de todo, y que si esto en alguna pequeña medida os puede ayudar a algo, pues me alegro, porque estamos todos en el proceso, estamos todos vivos, estamos todos en este planeta, y aunque haya mucha confusión, mucha diferencia, mucha individualidad, porque estás muy harto, muy quemado, muy necesitas encontrar paz y no la encuentras en esta sociedad que te juzga de maneras tan inhumanas, digamos. Pues os animo una vez más y os recuerdo que estamos en el camino y en el camino nos encontraremos. Así que un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo.